Vamos a ir al libro que estamos estudiando los días domingo. ¿Cuál es el libro? ¿Pues? Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y antes de comenzar, vamos a tomarnos un tiempo para orar. ¿Les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos hable en esta hora, hable a nuestra necesidad y a nuestro corazón. ¿Amén? Y si ha venido con alguna carga, quizás con algún pesar, este es el momento para entregarlo a Dios. Si ha venido cargando quizás con un pecado también, con un problema, este momento de hablar con Él. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias Dios porque tu misericordia se renueva de día en día. Gracias Dios porque tu amor nos abraza en cada momento. Y Padre, cada vez que perdemos el rumbo, Señor, tú sales a buscarnos, Señor, para traernos hacia ti. Y te damos gracias, Señor, porque es obra tuya y no es obra nuestra. No depende de nuestras fuerzas, ni siquiera del mérito, sino que depende de tu amor y de tu gracia, Señor. Que sobreabunda en cada circunstancia, en cada prueba, incluso aún sobre el pecado. Tu palabra dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y pedimos, Señor, que tu gracia también nos acompañes en esta mañana, Señor, para que al abrir tu palabra tú hables con claridad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Queremos, Señor, que tú nos desafíes en esta hora. Habla a nuestra necesidad, a nuestro corazón, y que tu Santo Espíritu tome esta semilla, que tu palabra, Señor, y produzca cambios significativos en nosotros. Te amamos, Señor, y guíanos a través de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos del 23 al versículo 28. Haciendo un poco un recuento, ¿sí? Cuando hablamos del Evangelio de Marcos, Marcos nos presenta dos realidades presentes en Jesús. Jesús es el Mesías, el Salvador prometido, y también Jesús es el Hijo de Dios. Que no es cualquier hombre, sino que es, como dice Juan también, es Dios hecho hombre. Luego de que se nos presenta a Jesús, vemos el relato que Él fue bautizado, estuvo 40 días siendo tentado por los animales, o sea, por los enemigos junto a los animales, a la fiera, después vinieron los ángeles y le servían, etc. Y luego de eso Jesús comienza su ministerio predicando y anunciando el Evangelio del Reino. Y este Evangelio del Reino, el versículo 15 dice que 1.15, Marcos 1.15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea que el Evangelio de Marcos pone en boca de Jesús que la única manera de acceder a este reino es a través del arrepentimiento y la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. No hay otro medio, no hay buenas obras, no hay buena conducta, no hay obras de caridad, no por ser simpatizante con una iglesia. O sea, nada salva, solo Jesús salva. Cuando hay un arrepentimiento, una metanoia, es un cambio de dirección, pero también yo respondo con fe a Jesús. Creo en el sacrificio, me apropio de esa verdad e invito a Jesús que sea el Salvador y Señor de mi vida. Luego de eso se grafica un poco, porque los evangelios nos narran cómo es la fe salvadora y cómo se vive esa fe. El apóstol Pablo en sus cartas nos cuenta un poco más de manera conceptual qué es la fe, el aspecto moral, el aspecto ético, pero los evangelios nos narran, nos cuentan cómo es la fe. Y es ahí cuando Jesús llama a los primeros seguidores, llama a los 4 pescadores, en el capítulo 2 llama a un publicano, a un recaudador de impuestos, a un traidor judío, y lo llama para hacer de él algo completamente diferente y novedoso. Ahora, el ministerio de Jesús estuvo acompañado, su mensaje, su predicación, estuvo acompañado de diversas señales y milagros. La gente decía: ¿quién es este? ¿Es un rabino más? ¿Es un maestro de la ley? ¿Es alguien que enseña la palabra? Pero ¿cómo nosotros sabemos si realmente es el Mesías? Bueno, el profeta Isaías dice que
cerca del capítulo 60, 61, dice que el ungido va a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar, a traer libertad, a traer la vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. O sea que todas las señales, a partir del versículo 21 del capítulo 1, que tienen que ver con señales milagrosas, expulsión de demonios, sanar a muchas personas, y el capítulo 2 en adelante, perdonar los pecados, todo esto acompaña el verdadero mensaje de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 1, todo el itinerario de Jesús gira en torno a que la fama de Jesús se extendía. La gente quedaba maravillada por lo que él hacía. Las señales que él hacía, los milagros, porque es algo extraordinario, es algo que no pasa todos los días, ¿sí? Entonces la gente se maravillaba y la fama de Jesús se empezó a extender por toda la región. Hasta que Jesús se confronta, sana a un paralítico, lo tiene de frente y le dice, yo te voy a sanar, pero guarda silencio, porque si no la predicación va a ser impedida. Tú vas a anunciar, pero yo voy a tener problemas. Y eso fue justamente lo que ocurrió. El leproso fue sanado, fue limpiado, y a partir de ahí el relato de Marcos nos cuenta de que hubieron 5 controversias en cuanto a la acción de Jesús. O sea que su fama se extendió, capítulo 1 para bien, capítulo 2 y principio del capítulo 3 para mal. En un sentido de que, mal decir que hay controversia, hay oposición, ¿sí? En el capítulo 2 se nos habla de que el verdadero problema del hombre es su pecado y no su salud física. Por eso cuando le traen al paralítico, uno dice, ya, Jesús le va a decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea que el verdadero problema del ser humano es su corazón, que está contaminado con el pecado. Y Jesús trae salvación, perdón y vida eterna. Ahora, después él llama a un publicano llamado Leví y también después trata cuestiones del ayuno. ¿Por qué? Porque las controversias del capítulo 2 y principio del capítulo 3 que giran en torno a Jesús justamente va a estar en torno a las prácticas judías, ¿sí? A todo lo que los judíos consideraban como algo sagrado, Jesús viene a decirles, ¿sabes qué? Vamos a quitar un poco el velo y vamos a ver qué tan sagrado es esto que ustedes están practicando. O sea que primero, solamente Dios podía perdonar pecados y Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, vengo con la autoridad de Dios para perdonar los pecados. Para el judío, el espacio de la mesa era un espacio sagrado, donde generalmente los que se juntaban a la mesa a compartir ciertas comidas especiales eran los judíos, los que eran de alguna forma eruditos de la ley y tenían que debatir cuestiones respecto a la ley de Dios. O sea, eran como mesas sagradas, ¿sí? Entonces no podía nadie más compartir un espacio con ese propósito, menos un rabí, menos un maestro. Y Jesús rompe con esa tradición, sale del convencionalismo hacia su lado y él dice, yo he venido a llamar a pecadores y a no justos. Lo dice al revés, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y el Evangelio de Lucas añade, y he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahora, después sobre el ayuno, del versículo 18 hasta el versículo 22, el debate ya también sigue siendo sobre la mesa, pero este es el centro de las controversias, son 5. El ayuno es la tercera controversia que tiene que ver con una práctica que tiene que ver con la comida, con la alimentación, que tiene que ver con el ayuno. Y Jesús le dice, ¿cómo ustedes van a ayunar si el Salvador está acá? La gente ayunaba porque de alguna forma era una manera de anticipar la venida del Salvador. Y él le dice, ustedes están ayunando en vano porque yo soy ese Salvador. Ahora, en el capítulo 2, versículo 23 en adelante, el tema que tiene que ver en la controversia justamente abarca una cuestión de la alimentación, pero también respecto a un día sagrado del judaísmo, que era el día sábado, ¿sí? Vamos a leer un poco este relato. Dice, aconteció, capítulo 2, versículo 23, que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes,
y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, lo que este relato nos va a mostrar es la tensión existente entre lo que tiene más importancia, podríamos decir, entre la novedad, la nueva vida que trae Jesús y las formas religiosas. Ahora, para entrar un poquito más en este relato, me gustaría que nos hiciéramos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo realmente importante en el Evangelio? ¿Qué es lo realmente importante en el Evangelio? ¿Qué cosas suponen una carga para nuestra vida cristiana? ¿Qué prácticas o hábitos se vuelven esclavizadores? ¿Cuándo es que las prácticas, las formas de la iglesia o los ministerios se vuelven dañinas? ¿Saben lo que gira en torno a este relato? Es que la gente tenía hábitos piadosos, tenía ciertas prácticas a nivel de congregación, podríamos decirlo, que con el tiempo se fueron enviciando. Entonces, en vez de corresponder al mensaje de Dios, estaban haciendo daño a las personas. Y esto es justamente lo que Jesús va, de alguna forma, a quitar el velo. Entender que muchas veces las formas son dañinas. Que a veces caemos en la religiosidad. Que a veces creemos porque, digamos, cumplo con asistir a la iglesia, cumplo con vestirme de saco y corbata, cumplo con venir a todas las reuniones, cumplo con mi ministerio, que a veces el ministerio se torna como un trabajo. O sea, yo vengo, hago mi trabajo y me voy. Bueno, eso es religiosidad. Eso es muy similar a lo que Jesús estaba enfrentando. Entonces lo que Jesús hace es sacar el velo de la hipocresía y decir, vamos a ver qué es lo que es el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que significa tener hábitos y prácticas piadosas en nuestra vida? En ese tiempo era el sábado. Hoy pueden ser muchas cosas. Pueden ser hábitos, conductas, prácticas a nivel familiar, a nivel personal y a nivel de iglesia. Entonces lo que Jesús hace es sacar todo aquello que es falso para que podamos ver con claridad qué es lo que Dios realmente desea de nuestras vidas. Ahora, el seguimiento de Jesús y el reino de Dios en nuestra vida implica obviamente una nueva manera de caminar con Él. ¿Sí? Es una nueva forma de caminar con Él. Ahora, esta manera de caminar con Él no siempre se sujeta a las formas o a las expectativas de otros. A veces uno tiene expectativas. A veces a uno le encantaría que los hijos vengan a la iglesia. Y uno dice, vienen a la iglesia, a lo mejor el chico se sienta acá y no le interesa ni jota. ¿Sí? A veces uno dice, quiero que mi hijo lea su Biblia en la casa y que yo lo vea. El chico va a leer, pero va a estar volando su cabeza. Porque cuando no hay interés, por mucho que uno lo sienta que lo haga, la verdad es que su corazón no está entregado a Jesús. Revela eso, que hay un corazón que no está entregado a Jesús. Ahora, lo que Jesús nos va a decir en esta nueva manera de caminar es que muchas veces una práctica no quiere decir que hay un verdadero nacimiento, que yo realmente le he entregado mi vida a Jesús. ¿Por qué? Jesús mismo dice, por sus frutos los conoceréis. Hay un fruto que no es ministerial, no es activismo, sino que es un fruto espiritual, es un corazón que es cambiado, es transformado por Jesús. Ahora a veces, lo digo porque a veces han llegado personas a la iglesia, y en otras iglesias dicen, no, yo voy a acercarme de a poquito al evangelio porque, bueno, primero tengo que cambiar para que Dios me acerque. Y mientras no cambie, prefiero no ir. ¿Sabes que Jesús quiere tomarte así como estás? Porque el que hace el cambio es Él, no nosotros. Tiene que haber un corazón dispuesto a ser cambiado por Él. Pero el que hace el cambio es Él, no nosotros. Ahora, esta manera de caminar a veces no cumple las expectativas de otros. ¿Por qué? Porque el modelo del discipulado de Jesús sigue un modelo relacional. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay que priorizar el estar con Jesús antes que el hacer para Jesús.
hay que priorizar el estar con Jesús que el hacer para Jesús. Es increíble que cuando Jesús, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, Él llama a sus discípulos. Escoge a los 12, ya había escogido 5, pero después tiene los 12. Vengan, subió al monte, los escogió para que prediquen, para enviarlos a enseñar, etcétera, para que expulsen fuera demonios, sanen enfermedades. Pero no es recién hasta el capítulo 6 que los envía a la misión. O sea, si Él los llamó, los discípulos, Señor, estaban ahí haciendo sonar los huesos, trac, trac. Señor, estamos listos para que nos envíes a la misión. Pero en el capítulo 3, versículo 14, Él dice que estableció 12 para que estuviesen con Él. O sea, antes de cumplir la misión de Dios, es importante que estés con Jesús. Estés con Jesús en dos sentidos. Si no, nunca le has entregado tu vida a Jesús, que le entregues tu vida a Jesús. Reconozca que sos un pecador y necesitas ser perdonado por Jesús, que por tus pecados te vas al infierno y que solamente a través de la fe en Él puedes ser salvo. Y en el segundo sentido es que el estar con Jesús es aquellas personas, hijos de Dios, hermanos en Cristo, que quieran servir, necesitan tener diariamente una comunión con el Señor. O sea, voy a servir a un Dios al que no sirvo en mi intimidad personal. Voy a servir a un Dios en la iglesia que a lo mejor no es mi Dios personal. Tengo que ministrar a otros que adoren a Dios, siendo que mi corazón no está abocado a Dios. Por eso, el modelo de Jesús es relacional, es relación con Él. Es una experiencia de vida con Jesús, porque solamente Jesús tiene la autoridad para establecer o propiciar condiciones vitales en el espacio del discipulado. El discipulado de Jesús, el caminar con Él, nos permite vivir a la manera de Él, cumplir la voluntad de Dios. Pero es el discipulado que Él ha instaurado, un discipulado relacional. Ahora, quisiera en este texto, en esta porción, o en esta narración que hemos leído, considerar tres aspectos que son esenciales en el reino de Dios y que impactan en nuestra manera de conducirnos con Jesús, de seguirle a Él. ¿Sí? En la narrativa, porque los evangelios son narraciones, ¿sí? En la narración existen dos tipos de trama. La primera es conocida como la trama de resolución. O sea que Jesús toma a un enfermo, lo sana, el hombre se levanta y empieza a servir al Señor. Es el típico modelo. La persona está enferma, viene la persona, lo cura, lo sana, la persona es sanada y la persona empieza a experimentar un cambio. Ahora, el otro tipo de trama que hay es la trama de revelación, que no necesariamente va a haber una sanidad, pero sí nos va a enseñar algo acerca de Jesús. Una verdad que está oculta, que ahora nos es revelada a través de una acción o de las palabras de Jesús. Bueno, Marcos, capítulo 2, del 18 al 22, y esta sección del 23 al 28, es una trama de revelación. Nos va a mostrar algo acerca de Jesús, y que justamente tiene que ver con el seguimiento de Él. ¿Sí? Estos tres aspectos tienen que ver con el seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús, en primer lugar, es abrirse camino más allá de las formas. El relato comienza en el versículo 23. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Cambia acá la escena. Jesús sigue con sus discípulos, pero ahora ya no están sentados a la mesa con publicanos, con pecadores, no están debatiendo sobre el ayuno. Ahora el escenario se sitúa en un día sagrado, que es el día sábado, y ellos están caminando por los sembrados. Ese es el cambio espacial y temporal que hay en el relato. Ahora, nos está situando en un día especial, que es el día sábado. El día sábado comenzaba para nosotros el día viernes. Cuando el viernes habían 3 estrellas en el atardecer, ahí comenzaba el sábado para ellos. O en hebreo el Shabbat, el día del descanso, el día de reposo. Ahí comenzaba y terminaba el otro día, o sea, el día sábado, cuando en la noche aparecían 3 estrellas, se acababa el Shabbat. Ahora, en ese día, Dios había estipulado en el Antiguo Testamento ciertas condiciones y propósitos de ese Shabbat. Ahora, con el tiempo el judaísmo fue cayendo en un exceso
de imposiciones de reglas. De hecho, hay escritos rabínicos que se escribieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que nos dicen que hay cerca de por lo menos 39 prohibiciones que no se puede hacer en el día sábado. Se cayeron en el estricto rigor de la religiosidad. Esto se puede hacer, esto no, 39 aproximadamente. Entre esas cosas, obviamente, implicaban lo que los discípulos estaban haciendo junto con Jesús. Dice que ellos pasaron el día sábado por los sembrados y comenzaron a arrancar espigas. Una de las cosas que no se podía hacer en el Shabbat era trabajar. Cuando veían a una persona arrancando espigas, decían, este hombre está trabajando. Esa era una verdadera transgresión a la ley. Como diría Rodrigo, merece lapidación. Hay que agarrarlo a piedrazos por quebrantar la ley. Otra cosa que no se podía, obviamente, que considerar con el trabajo, que podía ser cualquier otro tipo de trabajo, no se podía cosechar. No se podía trabajar la tierra. El hombre descansa y la tierra también descansa. Entonces el hombre que está cosechando, pena capital. Pero también no se podía cosechar ni siquiera para alimentarse. O sea, la persona a lo mejor el día viernes no alcanzó a dejar nada preparado y al otro día tenía que darle alimento a los pobres niños, porque digo pobre porque Galilea era una zona pobre, toda esa región había mucha pobreza, tenía que darle de comer a sus hijos, y quizás la misma persona, entonces no podía ni siquiera arrancar una frutita de un árbol, no podía arrancar una manzanita, una perita, ni nada. Entonces eso era una violación a la ley. Ahora, lo que los discípulos estaban haciendo justamente consistió en que ellos, fíjense la expresión, que acá no está, dice que al pasar él por los sembrados un día, con sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Lo que el texto original, que se escribió en griego en el Nuevo Testamento, literalmente nos está diciendo que los discípulos comenzaron literalmente a abrirse camino arrancando espigas. Comenzaron a abrirse camino, dice, arrancando las espigas. Ahora, esta acción de Jesús con sus discípulos está prefigurando algo del discipulado de Jesús. ¿Sí? No es que ellos pasaron a arrancar espigas, bueno, porque se les ocurrió. ¿Sí? Obviamente había una directriz que había marcado Jesús. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos dice que ellos arrancaron espigas porque tenían hambre. Marcos no lo dice, pero se supone que lo hicieron por eso. Ahora, más allá si tenían hambre o no, lo que el texto nos está diciendo es que ellos empezaron a abrirse un camino, a abrirse un nuevo camino, arrancando las espigas. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Hay tres ideas que se desprenden de esto, de esta acción de arrancar las espigas. Primero, tiene que ver con seguir las directrices de Jesús. Es decir, caminar detrás de él. Los discípulos jamás imaginaron que Jesús iba a ir por los sembrados arrancando espigas. Hay un historiador llamado Antonio Piñero, doctor Antonio Piñero, que es especialista en judaísmo y Nuevo Testamento. Él es agnóstico, no cree que Jesús sea el Mesías, pero una de las cosas que él dice es que Jesús era un verdadero judío. Él practicaba todo a cabalidad. O sea, él dice que Jesús era uno de los más extraordinarios judíos. No era Dios, pero era un judío que practicaba a cabalidad. ¿A qué voy con esto? Es que este hombre y los discípulos, y en la mentalidad de ellos y del judaísmo, ellos jamás iban a pensar que Jesús iba a violar el día sábado, a violar un día sagrado. Pero ¿saben qué? El que iba adelante arrancando espigas, que no lo dice, pero el que iba adelante era Jesús. Ahora, más allá, por eso les digo que las formas a veces no cumplen con las expectativas del sistema, no cumplen con las expectativas de otros. Lo que este relato nos está mostrando es que los discípulos decidieron caminar detrás de Jesús, aun cuando la sociedad no estuviera de acuerdo. Aun cuando los demás no estuvieron de acuerdo, decidieron ir detrás de Jesús arrancando las espigas. Ahora, abrirse camino siguiendo a Jesús, queridos hermanos, implica que muchas veces vamos a tener que arrancar aquellas formas que nos impiden avanzar.
Lo que Jesús le estaba mostrando a sus discípulos, que cuando atraviesan el campo arrancando espinas, le está diciendo que el sábado se constituyó en un sistema opresivo. Hablábamos en un comienzo de que a veces uno llena de reglas a los jóvenes, o uno mismo se impone reglas, pero que realmente no están afectando nuestra espiritualidad, no están afectando ni impactando nuestra forma de seguir a Jesús. Porque los sistemas, las formas se envician, cumplen su ciclo, cumplen su funcionalidad. Cuando uno los desprende del aspecto relacional con Jesús, se envician y se tornan dañinas. Pero para eso, para salir de ese ciclo, Jesús le dice a sus discípulos: vamos, atravesemos por los campos. Y hay que arrancar esas espigas. Bueno, abrirse camino implica que muchas veces vamos a tener que arrancar las espigas que nos impiden crecer espiritualmente. A veces creemos que hacer para Dios es la forma fabulosa de vivir para Dios. Y a veces hay que arrancar eso. Yo he tenido conversaciones con diferentes hermanos en los últimos años, estando en el ministerio, que me han dicho que quieren servir. Y yo les pregunto: ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus hijos? Y la verdad, cuando uno va haciendo esas preguntas que son un poco incómodas, uno se da cuenta que son excelentes servidores de Dios en la iglesia, pero en el hogar son un desastre. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Es que esa forma no está contribuyendo a vivir una vida espiritual delante de Dios. No está sumando a su vida espiritual. Por eso es importante estar con Jesús antes que hacer por Jesús. Y yo tengo que ser lo suficientemente honesto con Dios y conmigo para saber qué cosas están afectando mi crecimiento espiritual. Qué cosas están impidiendo que Dios sea el rey de mi vida. Porque eso es el reino de Dios. Es Dios reinando en nosotros. Dios diciéndonos qué hacer. El rey, nosotros sus súbditos. Pablo, cuando escribe en casi todas sus cartas, 13 cartas, 12 o 13 cartas tiene Pablo en el Nuevo Testamento, él dice: Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios. Bueno, esa traducción salió más o menos de comienzo del Renacimiento, y donde ya había muchos siglos que se practicó la esclavitud. Entonces era muy fuerte decir esclavo, mejor pongamos siervo, porque el término griego que se utiliza ahí es doulos. Doulos es un esclavo. Entonces lo que Pablo está diciendo: yo soy un esclavo de Dios, yo reconozco que Dios es soberano en mi vida y que Él marca las verdaderas directrices en mi vida y que yo tengo que ir detrás de Él, no Él detrás mío ni al lado, sino que yo tengo que ir detrás de Él. Ahora, abrirse camino no solo es atravesar las formas, sino que es ir más allá de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros a través de las formas, o en las formas, tenemos que buscar su sentido más pleno y profundo en el horizonte del reino de Dios. Cuando Jesús está en el Evangelio de Mateo dando su sermón de la montaña, Él les dice: ¿oíste que fue dicho? No matarás. Pero cualquiera que le diga a su hermano fatuo, tonto, necio, estúpido, son los términos que se utilizan, está condenado al juicio. ¿Saben lo que Jesús le está diciendo? Ustedes se están ocupando de las formas, de lo de afuera, pero se olvidaron que el sentido más pleno de la ley no es el hacer, sino la transformación interna, la del corazón. Él le dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Saben lo que Jesús está diciendo? Ustedes se jactan: no cometimos adulterio. Le soy leal a mi esposa y ella le soy leal a mi esposo. Jesús dice: el pecado no es la acción. O sea, es la acción. Pero no es solamente la acción, es cuando nace en el corazón. O sea, cuando nosotros evaluamos las formas, hermanos, tenemos que ir más allá de las formas. Por eso es abrirnos caminos más allá de las formas para encontrar su sentido más pleno. Ahora, cuando yo estoy sirviendo en la iglesia, yo adquiero hábitos piadosos en mi vida, tengo que saber si estos hábitos están nutriendo mi vida espiritual. Si me hacen vivir una fachada o realmente me están contribuyendo a que yo cambie espiritualmente para la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros evaluamos y cotejamos las formas,
uno tiene que preguntarse por qué y para qué hago esto. ¿Cuál es su fin? ¿Es simplemente el hacer? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué tipo de alcance espiritual tendrá o tiene esto en mi vida? ¿Cómo Jesús se ve glorificado en esto que estoy haciendo? A veces las formas glorifican al hombre y no a Dios. Por eso, ¿qué tan dispuestos estamos a seguir a Jesús? ¿Qué cosas son las que nos impiden abrirnos camino para encontrarnos con Él e ir más allá de las formas? ¿Qué tipo de hábitos y prácticas piadosas estoy fomentando en mi vida? Ahora, si yo estoy implementando formas y hábitos en mi vida, ¿qué relación tienen con el reino de Dios? ¿Dios puede gobernar a través de esas formas en mi vida? ¿Contribuyen a eso? Ahora, seguir a Jesús es abrirse camino más allá de las formas. Pero en segundo lugar también, seguir a Jesús es anteponer las necesidades a las formas. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahí salieron los doctores de la ley y dicen, esto no se puede hacer. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? O mejor traducido, en tiempos o en días de Abiatar sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era otro, Abiatar era el hijo, de acuerdo con el relato del Antiguo Testamento, y comió los panes de la proposición, o los panes de la presencia, un pan sagrado, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Ahora, los judíos se levantan y le dicen, ustedes están quebrando la ley. Empezaron a arrancar espigas en día de reposo, se abrieron camino, y lo que están haciendo es una verdadera transgresión. Entonces les dice, ¿sabe qué? ¿Ustedes acaso no leyeron lo que ocurrió cuando David tuvo hambre y cómo él de alguna forma quebrantó la ley ante la necesidad de otros? Por eso, seguir a Jesús es anteponer las necesidades a las formas. Este cuestionamiento, que es el centro del relato, ¿es lícito?, aparece 6 veces en el Evangelio de Marcos. 2 de ellas aparecen en este relato. Las 6 veces están relacionadas justamente con prácticas judías. En un momento se menciona cuando Juan el Bautista encara a Herodes y le dice, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Cuando los judíos le dicen al maestro, ¿es lícito dar a la mujer carta de divorcio? ¿O repudiarla o divorciarse de ella? Cuando van con la moneda del César y le dicen, ¿es lícito pagar impuestos, señor? Entonces le dice, tráigame la moneda. Ahí yo les voy a decir. O sea, esta licitud, podríamos decirla, tiene que ver justamente con prácticas judías que Jesús va derribando y va anteponiendo las necesidades de las personas por sobre la forma. Aquí la tensión va a estar entre sopesar las formas, qué tan importantes son las formas sobre las necesidades de las personas. Ahora, en este interrogante Jesús responde, me encanta cómo responde, porque Él responde con otra pregunta. En esta pregunta se dejan ver ciertos aspectos, o 4 aspectos, o ejes claves, que tienen que ver con priorizar las necesidades antes que las formas. Lo primero es que Jesús le dice, nunca, dice el versículo 25, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, etc. Lo primero que Jesús hace es llevarlos a considerar y sopesar las formas a través de las Escrituras. O sea que si yo tengo duda o cuestionamiento de si esto es correcto o no, o si se puede hacer o no, la única fuente de autoridad y con que yo puedo sopesar y validar una práctica es a través de las Escrituras. Jesús le dice, bueno, ustedes son doctores de la ley, nunca se dieron cuenta, no leyeron, están ciegos de lo que hizo David y lo que hizo el sacerdote y los que con él estaban. Él fue sopesar con las Escrituras este acto de quebrantar la ley. Lo segundo es que Jesús nos lleva a considerar a 2 personajes que son importantes. Uno es el rey David. En ese tiempo los judíos estaban esperando a un descendiente de David que sea el Mesías. Que fuera un rey político, pero Jesús era un rey espiritual. Pero estaban esperando un descendiente de David. Entonces cuando él cita a David,
te está diciendo David es un modelo de adoración. El sacerdote también es un modelo de adoración. Y que lo que Jesús le está diciendo, aquí, al frente de ustedes, está parado alguien que es mayor y es superior a David y al sacerdote. O sea, si David tuvo la autoridad de entrar al templo, sacar un pan, y el sacerdote también, obviamente pasárselo, y que coman algo que no se debía, ante la necesidad de la supervivencia o la necesidad de una persona, yo tengo mayor autoridad para hacer lo que estoy haciendo. Jesús nos lleva, este tercer eje, que Jesús nos lleva a considerar el espacio sagrado del templo y su función original, que tiene que ver con suplir las necesidades integrales de las personas. Cuando Jesús hace alusión al relato del Antiguo Testamento, ese relato, David nos cuenta que David estaba huyendo del rey Saúl, porque Saúl lo quería matar, porque Dios le dijo a Saúl, tú eres rey, te portaste mal, ahora yo te deseché, ahora levanto a otro rey que él va a actuar conforme a mi corazón. Entonces Saúl lo estaba persiguiendo, y David, ahí arrancando, fue al templo a buscar ayuda, y fue y habló con el sacerdote y le dice, ¿sabes qué? ¿No tienes unos panes? Y él dice, yo tengo un pan sagrado, que es el pan de la proposición, o el pan de la presencia. Ese pan, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dijo, vas a construir una tienda, así como una carpa grande, y aquí el sacerdote va a interceder por el pueblo a través de este lugar, porque mi presencia va a estar acá. Y ahí van a poner 12 panes, y estos 12 panes van a simbolizar de que yo siempre estoy con ustedes, de que yo siempre suplo sus necesidades, de que yo veo lo que ustedes están sufriendo, veo sus dificultades, veo sus necesidades, veo los conflictos que ustedes tienen. Entonces este pan simbolizaba que Dios era un Dios presente, de que Dios estaba con su pueblo, y el templo era el lugar donde el pueblo podía encontrarse con Dios. Ahora lo que Jesús está mostrando es que no solamente autentica su accionar a través de citar a 2 ejemplos del Antiguo Testamento, sino que también le dice, miren el templo. No solamente que hubieron 2 hombres que rompieron con ese mandamiento por las necesidades de las personas, sino que también entraron al lugar sagrado y comieron un pan sagrado por la necesidad de las personas. ¿A qué voy con estos 4 ejes? Primero es que las necesidades humanas se anteponen a cualquier sistema religioso, a cualquier forma. A veces somos demasiado estrictos en exigirle a las personas que a lo mejor venga a la reunión, a lo mejor no tiene ni siquiera para echarle benzina al auto. A veces le exigimos que llegue a la hora y a lo mejor casi se agarra las mechas con el marido y la esposa o los hermanos. O te agarraste con alguien en la calle y llegaste mal y se te está exigiendo hacer algo. Eso es pensar en las formas antes que las necesidades. Pensar en las formas antes que las necesidades es muchas veces juzgar por qué él no viene o por qué ella no viene sin tomarme el tiempo de llamar a la persona y preguntarle si está bien. Eso es sopesar formas antes que las necesidades. Lo segundo es que las necesidades pueden ser de diferente índole. Pueden ser físicas, pueden ser materiales, pueden ser espirituales, pueden ser sociales, etc. Tercera idea, es que la casa de Dios también, la iglesia, debe ser un lugar de refugio para aquellos que tienen necesidades. La iglesia no es un lugar donde, viene la gente o las personas que pertenecen a cierta clase social. No somos una institución elitista. Somos la iglesia de Jesús. Una vez alguien me dijo que no quería ir a la iglesia, y que esto se dice en todos lados, hay muchos hipócritas, hay muchos pecadores, hay mucha gente falsa. Una vez alguien me dijo eso, yo le dije que no había problema porque, así como una vez también un pastor lo dijo, hay lugar para otro hipócrita más acá, en la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar de gente perfecta, es un lugar donde la gente necesita buscar a Dios y ser transformada por Dios. Ahora, el rol del sacerdote o del rey David como rey, que estaba huyendo de otro rey desechado, es justamente mostrarnos que uno tiene que anteponer estas necesidades
de las personas por sobre las formas. A veces caemos en el dogmatismo, en el hacer actividades, en ser legalistas, pero eso a fin de cuentas daña a las personas. Por eso yo quiero preguntarles, queridos hermanos, ¿cómo está nuestra sensibilidad espiritual? ¿Cómo podemos percibir las necesidades de las personas sin darle mayor importancia a las formas? ¿Bajo qué criterios valorizamos las necesidades concretas de las personas? ¿Por qué lo digo? Porque el relato de Marcos capítulo 2, la gente llevó un paralítico a Jesús para que sea sanado. Era una necesidad. Pero Jesús dijo, hay una necesidad mayor, que es su pecado. Por eso, ¿con qué criterio nosotros de alguna forma otorgamos un valor o priorizamos las necesidades de las personas? Ante toda necesidad hay una necesidad espiritual. ¿Qué podemos hacer para que las formas o los hábitos piadosos sean espiritualmente sanos? Porque así como en esta época las formas y los hábitos se tornaron dañinos, hoy la iglesia no está libre de eso. De que las formas, los esquemas, las estructuras, el programa sea dañino. Y en tercer lugar, primero hablamos de que seguir a Jesús es abrirse camino más allá de las formas. Segundo, seguir a Jesús es anteponer las necesidades a las formas. Y en tercer lugar, seguir a Jesús es justamente encontrar a Jesús, quien supera todas las formas. Fíjense el versículo 27 y versículo 28. También les dijo, o sea que añadió Jesús en lo que estaba diciendo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo primero que Jesús está haciendo, hablando del Shabbat, o del sábado del Shabbat, es llevarlo a su sentido original, ¿sí? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3. Le voy a pedir ahí a mi hermano Rodrigo, que con voz de mando, con voz de arcángel, no sé si de arcángel, pero con voz de mando, no, bien fuerte, nos lea Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3. Vamos a esperar un poquito que lo encuentren todos. Génesis 2, del 1 al 3. Ya, leamos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó en toda la obra que había hecho en la creación. Amén. O sea, lo primero que Jesús hace cuando dice, el versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo, fue llevarnos al momento en que se instituyó originalmente ese día. Primero porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y en el séptimo día, Él cesó la obra. Dios no se cansa nunca. Es una forma de decir que Él cesó y le dejó estipulado al hombre ese modelo. Así como Dios se detuvo, el hombre tiene que detenerse. ¿Sí? A veces, yo no sé quién llega del trabajo cansado a la casa. ¿O solo yo? Y a veces uno llega a la casa y llega rendido. Uno va, ¿se dan cuenta cuando a veces uno ve un trabajo o algo y se le ponen los ojos signo peso? Bueno, cuando uno llega cansado, se le pone el simbolito de la cama. Uno quiere, o el sillón. Uno lo único que quiere es estirarse, descansar. ¿No sabe que el descanso es bueno? Y la palabra hebrea Shabbat, que es un día de descanso, justamente viene del vocablo hebreo Shabbat, que es descansar. No solamente cesar las funciones, porque yo puedo cesar una función, un trabajo, y puedo dedicarme a otra cosa. Y nos faltan ahí, por ahí los hermanos que son, o las hermanas que son inquietos, que terminan de hacer algo y quieren tomarse un tiempo de descanso, pero no aguantan. Y van, se levantan, se mueven de aquí a allá. A veces nos pasa con mi señora que llegamos a la casa del trabajo, llegamos cansados y nos sentamos, tomamos unos mates y después a los 10 minutos los dos estamos parados haciendo cosas. Después nos miramos, nos reímos y decimos ya, paremos un ratito, sentémonos y descansemos. Descanso es bueno.
El descanso es bueno porque de alguna forma revitaliza al hombre. Lo hace ver que el hombre es una persona, no es una máquina que tiene que producir. Lo segundo es que el Shabbat fue creado para el hombre y no al revés. O sea que el hombre tiene que descansar, tiene que dedicarle tiempo a la familia, tiene que educar a los hijos en el Señor. O sea que no fue hecho para imponer cargas, sino fue hecho para traer descanso al hombre. Ahora, voy a pedirle ahí a mi hermano Rodo si nos puede leer Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Fíjense el comienzo del versículo 10. Dice, más el séptimo día es reposo. ¿Y qué sigue? Para Jehová, o para el Señor tu Dios. A veces uno dice, me voy a tomar un descanso. Y yo a veces me pregunto, ¿los hermanos están descansando para Dios o están descansando de Dios? Es una pregunta que a veces cabe hacernos. Porque cuando los sistemas o las formas se tornan dañinas, las personas quieren descansar no del sistema, quieren descansar de Dios. Porque el Dios que se muestra, o el Dios que a veces uno cree, es un Dios opresivo. Pero sin embargo, esta forma, este día, justamente es para volvernos y vincularnos a Dios. Esto nos lleva a la realidad de que el propósito de todo hábito piadoso, mis hermanos, de todo ministerio, de toda buena idea, porque todos tenemos buenas ideas, de todos los recursos que uno disponga, sean pocos o sean muchos, debe dedicarnos personal y familiarmente a Dios. Donde ocupemos esos espacios de descanso para buscar a Dios, para instruir en la palabra a nuestros hijos, para que los jóvenes busquen a Dios, para fomentar hábitos espirituales que sean liberadores, donde se priorice el estar con Jesús antes que el hacer para Jesús. Por eso Jesús profundiza aún más ahí en el Evangelio de Marcos y dice en el capítulo 2, versículo 27, 28, dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y después el versículo 28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que significa, cuando Jesús dice, yo soy Señor del día de reposo, lo que Él está diciendo, yo he superado este día. Yo supero cualquier tipo de práctica judía, porque Jesús es el soberano. Él es el dueño del día sábado. Él lo instituyó. ¿Saben que el día sábado era una especie de mapa? ¿Sí? Uno utiliza un mapa cuando se pierde. Me acuerdo cuando con mi esposa viajábamos de Córdoba a Buenos Aires y teníamos que entrar a Capital Federal en auto. Hoy era caótico. Buenos Aires debe ser por lo menos 3 veces más grande que Santiago. Ahí la mayoría de la gente se mueve con GPS. Es gigante. Y si no te mueves con un mapa, le erras en una calle y tenés que darte vueltas de kilómetros para volver a conectar con la ruta. Lo digo porque me pasó. Me pasó que le erré en una calle en 2 ocasiones, también me pasó en Rosario. Le erré en una salida, estuve media hora tratando de volver a la ruta. Son importantes los mapas. Ahora, para los judíos, el día sábado era una especie de mapa que a ellos les permitía vivir en santidad. Les permitía vivir dedicados a Dios. Ahora, lo que Jesús les está diciendo a estos hombres es que el día sábado no se convirtió en un mapa para guiar a la gente,
sino que fue un borrador, una mancha en ese mapa que finalmente hizo que la gente perdiera el verdadero sentido de los hábitos y de las prácticas religiosas. Ahora, cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado, ¿sabe lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, yo soy el sábado. Nosotros hablamos que en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy de Jesús. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que Jesús está diciendo de manera parafraseada es que Él es el sábado. Él es el verdadero descanso que necesitan las personas. Por eso volvemos al modelo de Jesús del discipulado, un modelo que es relacional. Por eso yo les pregunto, hermanos, ¿qué tipo de descanso necesitamos? ¿Cuál ha sido tu encuentro con Jesús en momentos de dificultad? ¿Dónde estás buscando el verdadero descanso? Quizás un viaje, quizás llegar a la casa y apagar el teléfono y no contestarle a nadie, quizás tirarte a ver una película, dar una vuelta a la playa, irte a Santiago, irte al valle, irte al norte, cruzar la cordillera. A veces uno busca diferentes métodos, estrategias, pero el verdadero descanso es Jesús. ¿Qué tipo de descansos estás implementando en tu vida? ¿Descansas para Dios o estás descansando de Dios? Solamente Jesús es el verdadero Shabbat. Él es el verdadero descanso. El Evangelio de Mateo tiene exactamente el mismo relato. Y Jesús, antes de decir yo soy, o el Hijo del Hombre tiene autoridad del día sábado, o sobre el día sábado, Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11, Él está diciendo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y después ¿qué dice? Y yo los voy a hacer descansar. Por eso, mis queridos hermanos, ¿dónde estamos buscando el verdadero descanso? ¿Saben que el relato de Marcos nos invita justamente a estas 3 cosas? Seguir a Jesús es abrirse camino más allá de las formas, buscando un sentido pleno y espiritual que nos conecte efectivamente con Jesús. Si hay algo que no nos conecta con Jesús, se transforma en algo dañino y pierde su propósito. Seguir a Jesús es anteponer las necesidades a las formas. Es desarrollar una sensibilidad mayor que esté en conformidad con el reino de Dios. Y seguir a Jesús es encontrarse con Él, quien supera las formas. El fin de toda forma o hábito debe guiarnos a Jesús y a nosotros mismos. A veces descansar es caminar hacia uno mismo y olvidarse de Dios. Por eso las formas deben llevarnos y estimularnos a caminar detrás de Jesús y no detrás de nuestros intereses. Amén. Amén.